extraño video fue compartido recientemente por Luis Olorf, quien contó que algo inexplicable le sucedió mientras trabajaba. Luis es un hombre que trabaja en la construcción y renovación de edificios, y recientemente la empresa a la que sirve agarró un proyecto grande para renovar un edificio residencial completo, y mientras hacían las reparaciones cerraron temporalmente todo el edificio a huéspedes e inquilinos. Un día, Luis llegó temprano al edificio y al subir al piso donde estaban trabajando en ese momento, se encontró con algo completamente fuera de lugar. Muy atentos. Ya me dio miedo estar aquí. Pero ni modo, vámonos. Ay, no. Ay, no. Una niña descalza y en pijamas observa a Luis fijamente a los ojos de forma extraña y en silencio. Luis, sorprendido, no sabe cómo reaccionar ante tal situación, y lo único que logra es irse lo más rápido que puede de ese piso. Ahora, Luis no está encargado de la seguridad del edificio, por lo que rápidamente fue a verificar si había otras personas ajenas al equipo de renovación ese día, pero sus compañeros le dijeron que no había nadie más en esos momentos, mucho menos una niña sola y descalza. La caja de comentarios de ese video explotó con personas diciendo que él habría montado todo, o que quizás algunos inquilinos estarían habitando el edificio mientras trabajaban, y Luis respondió con un video mostrando todo el lugar. No me fijé si era el elevador de servicio, brother, pero yo me subí al primero que abrió. En ese momento no quería saber si era elevador de servicio o no. Parqueos vacíos, señores. Parqueos vacíos. Para las personas que están diciendo que si la niña es un fantasma, que si no es, pues déjenme decirles que yo en ningún momento les dije que la niña es un fantasma. Para mí se me hace muy extraño que esté un niño allí, entonces, porque allí yo sé que no vive nadie. Aunque Luis nunca afirmó que esa niña fuera una aparición fantasmal, sí contó que después de su grabación, el personal de seguridad buscó a la niña por todo el edificio, pero por más que revisaron cada ambiente, no lograron encontrar a la niña por ningún lugar. Pero hubieron algunas personas en los comentarios que notaron algo inquietante, y es que la misteriosa niña no solo tiene un aspecto pálido y demacrado, sino que también lleva los pies sucios y con manchas de tierra, como si no perteneciera a ese lugar. Incluso un colega que trabaja en el mismo rubro que él le compartió una foto tomada en el año 2016 en la cual logró captar una situación bastante similar. Como si esto fuera algún tipo de aparición fantasmal que suele verse frecuentemente en edificios en renovación. Entonces, ¿qué creen que fue lo que se encontró Luis en su trabajo esa mañana? Como siempre, te dejo a ti la decisión. Pero ni modo, vámonos. No. El siguiente caso sucedió en Brasil y tiene detrás una historia que comenzó mucho antes que la tecnología alcanzara su apogeo. Luis Pereira asegura que allá por el año 2000, cuando él y su familia se mudaron a una nueva casa, las cosas no tardaron en ponerse extrañas. Ruidos inexplicables en la madrugada y objetos que parecían cambiar de lugar sin que nadie los hubiera tocado eran el pan de cada día. 9 meses llevaban viviendo aquello cuando una tarde su hijo decidió tomar una fotografía con el celular de su padre. Se suponía que sería algo completamente inocente, una foto sencilla de su hermana menor que en aquel entonces era apenas una bebé, pero nadie imaginó lo que aquella imagen revelaría.
Seu Luiz agora passa a maior parte do tempo sozinho em casa. A mulher e os filhos não querem mais ficar ali. Eles estão assustados desde que Lucas, de 8 anos, tirou 2 fotos da irmã mais nova utilizando um celular. Uma figura que parece ser de uma mulher negra pode ser vista nas imagens. O problema é que seu Luiz conta que não havia mais ninguém em casa naquele momento. Nesse cômodo aqui foi tirada a foto e saiu essa pessoa do lado sem ter ninguém, né? Só tava só os 3, tava o Lucas e a Mariana e minha esposa segurando ela para ele tirar a foto. E sair essa criança, né? Essa foto dessa pessoa do lado da minha esposa, né? Então ficou meio assustada a gente, né? A família mora na casa de 2 cômodos há 9 meses. Ele lembra que desde o começo convive com coisas esquisitas. Eu não acreditava muito nessas coisas, né? Assim, de ver vulto, essas. E depois que a criança dessa forma e depois vai tirar uma foto, sai uma foto que a pessoa nunca viu na vida, então ficou uma coisa meio complicada. Justo al lado de la pequeña, sentada junto a ella, había algo que no debería estar ahí. Una figura oscura y escalofriante que nadie en aquella habitación vio en ese momento. Y lo más inquietante es que si observas con atención aquella silueta, se alcanza a distinguir lo que parece ser un rostro. Un rostro que Luis mostró a cada miembro de su familia y que ninguno de ellos pudo reconocer. Para afastar a possibilidade de montagem, pedimos para este especialista em fotografia analisar a imagem. Ele relata uma série de possibilidades para explicar o fenômeno, mas se impressiona com o que vê. Pode ser, por exemplo, algum defeito do celular, algum defeito da câmera, pode estar colocando uma imagem sobreposta a outra. Isso é algo que pode ter acontecido também, né? Esses aparelhos mais novos, às vezes, apresentam com defeito, acontece, né? Mas é assim, eu digo que é uma imagem impressionante que a gente ver a pessoa nítida aqui impressiona, mas até ser analisado certinho eu não posso dar uma resposta precisa para você. Incluso los expertos de la época no se animaban a dar un veredicto final sobre qué era esta aterradora figura sentada junto a la niña. Luis está completamente convencido de que lo que aparece en aquella fotografía es algún tipo de entidad, quizás la misma que durante 9 meses estuvo rondando silenciosamente su hogar. La misma que movía los objetos y que generaba aquellos ruidos en la oscuridad y que aquella tarde simplemente decidió dejarse ver. La fotografía no tardó en trascender más allá de la familia, llegando incluso a los noticieros locales de Brasil. Mistério, fenômeno, o que teria acontecido? Em Marília, uma família tirou uma foto com o celular e a imagem que ficou registrada pelo aparelho até agora gera discussão. La foto fue analizada, debatida y sometida al escrutinio de entusiastas de lo paranormal, que intentaron encontrarle una explicación lógica. Sin embargo, hasta el día de hoy, la identidad de aquella figura permanece siendo un completo misterio. Un misterio sin resolver. El siguiente inquietante caso sucedió en Indonesia y fue documentado por Iman Ramlan, un hombre que una noche de viernes, luego de salir a pasar el rato con sus amigos, decidió pasar por la oficina simplemente para relajarse un momento. Sin nada que hacer y sin nadie más en el lugar, se acomodó con los pies sobre el escritorio mirando el celular, sin saber que algo en esa oficina rompería la tranquilidad de su noche. Observen atentamente.
Era casi la medianoche cuando aquella puerta comenzó a moverse. Y no se trataba de cualquier puerta. Iman asegura que esa puerta en particular es considerablemente pesada, al grado de que al personal de la oficina le cuesta trabajo abrirla con sus propias manos. Y aún así, ahí estaba abriéndose y cerrándose por sí sola en plena madrugada, mientras él se encontraba completamente solo en el lugar. El miedo en su rostro lo decía todo. Iman recogió sus cosas de inmediato y se dirigió hacia la salida. Pero fue justo en ese momento, cuando creía que lo peor habría pasado, que aquella puerta volvía a abrirse de golpe una vez más a sus espaldas. Iman no esperó ni un segundo más y huyó del lugar inmediatamente. Habrá quienes busquen una explicación lógica a este caso, una corriente de aire, alguna falla en el mecanismo del seguro, pero difícilmente el viento abre 2 veces una puerta que le cuesta trabajo abrir a un adulto con sus propias manos. ¿Crees que lo que Iman vivió aquella noche tiene una explicación racional? ¿O crees que algo más se encontraba en aquella oficina acompañándolo en la oscuridad? Los leo en los comentarios. El siguiente caso fue grabado por Far, una mujer de Maracaibo, Venezuela, quien se dedica por completo a la crianza de sus hijos y que en sus ratos libres transmite ocasionalmente partidas en línea. Una vida completamente tranquila, hasta que algo comenzó a suceder al interior de su hogar que ella simplemente no ha podido explicar. Observen atentamente. Pero desde hace rato se están escuchando vainas. Este es el cuarto de la bebé. Vamos a apagar la luz de igual manera. Este es el cuarto de la bebé, ya la bebé dejó de jugar hace rato. Y no es nada más eso, que la hueputica esta... ¿Cómo es larga? ¿Por qué estabas ahí? Ok, está bien pues. Déjalo así, marico, no importa. La verga esta nos deja tranquila, la bebé. Y no nada más eso. Sí. Marico. Otra vez vos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa más o menos? Ajá, se supone que esto estaba en la mesa. Y de igual manera, o sea... ¡La cebo! Far escuchaba aquel ruido una y otra vez, pero cada que entraba a revisar no encontraba nada extraño en el interior, hasta que en una de esas revisadas notó algo que le heló la sangre del cuerpo. El peluche que momentos antes se encontraba sobre el escritorio aparecía ahora tirado en el suelo, sin que nadie estuviera ahí adentro. El instinto la obligó a girarse hacia la muñeca que parecía observarla en silencio sentada en un rincón de la habitación, hasta que ésta comenzaba a moverse por sí sola justo frente a sus ojos. Un dato que resulta sumamente inquietante es que aquella muñeca no era un juguete cualquiera. Se la había regalado su propia madre hace ya más de 20 años. 20 años cargando con una historia que quizás Far nunca imaginó que terminaría de esta manera. Días después, y ante la insistencia de sus seguidores, Far decidió subir un nuevo video mostrando el interior de aquella habitación. Y lo que jamás esperaba es que mientras grababa en tiempo real, las cosas se saldrían de control nuevamente. La bebé está jugando, la muñeca causante de todo. Este era el cochecito que me estaban diciendo en uno de los comentarios que se veía algo aquí. Supongo que era nada más la sombra o algo porque no hay nada pegado. A la pared solo está pegado esos 2 cuadros y... La muñeca como tal lleva conmigo un... What the fuck, marico, ya va, ve, no me hagáis coñaciate, no me hagáis cállate coñate,
coñazo. Algo se encontraba en aquella habitación. Algo que no se limitaba a la muñeca, sino que parecía haberse extendido ya por todo el cuarto. Como si eso quisiera dejar en claro que seguía ahí y que no se había ido a ningún lado. Hubo quienes entre los comentarios opinaron que quizás aquella muñeca, al haber sido un regalo para la hija de Far, guardaba un vínculo emocional con la familia y que de alguna manera buscaba llamar la atención. Sin embargo, otros más se inclinaron por algo bastante más oscuro. La posibilidad de que una energía siniestra se encontrara adherida a aquel objeto desde hace años, alimentándose en silencio de la energía del hogar hasta que decidió manifestarse de esta manera. Lo cierto es que Far se enfrenta ahora ante una difícil decisión: preservar el regalo que su querida madre le había dejado en vida o deshacerse de ella para intentar cuidar a su propia familia. Ya va, ve, no me hagáis coñaciate, no me hagáis cállate a coñazo, no me... El caso que verás a continuación sucedió durante la demolición del antiguo hospital Royal Adelaide en Australia. Un edificio de más de 100 años de antigüedad que durante décadas cargó con una historia que ponía los pelos de punta a cualquiera que trabajara entre sus paredes. Pues desde hace mucho tiempo se hablaba de que aquel lugar no estaba precisamente abandonado, sino que algo o alguien seguía rondando sus pasillos largo tiempo después de que sus puertas cerraran para siempre. Y es que cuando el equipo de demolición llegó a preparar el derribo del inmueble, jamás imaginaron que aquello que se contaba del lugar les tocaría vivirlo en carne propia. Fue durante una revisión de rutina al interior de las instalaciones que un grupo de trabajadores registraría algo que hasta la fecha no han podido sacar de su cabeza. Observen atentamente. And there's no cunt behind there, right? I'm staring there the whole... Yeah, fuck it. There's got to be some reason for it, eh? Yeah, go. Ain't no one walking past. What are all these fucking moths? There's no one walking past that door that fucking much. De la nada, algo parecía moverse detrás de aquella lona. Una sombra que se desplazaba de manera lenta e inexplicable, como si algo o alguien estuviese ahí adentro, siendo que aquel cuarto debía estar completamente vacío. Uno de los trabajadores, intentando encontrar una explicación lógica, decidió asomarse para revisar de qué o quién se trataba. Sin embargo, al echar un vistazo al interior, no había absolutamente nadie ahí. Nadie, y aún así lo que estás por ver es lo que sucedía instantes después. Muy atentos. No fucking shit, it's there again, dude. The fuck? Okay. You alright, mate? Oh, Kim's right. Fucking, that's the last time I was standing here by myself. Wouldn't you just freak, eh? Yeah, I did, that's why I thought it was like someone joking around. No, I'm glad it did that. Oh! Why is it just above that door? Can you explain that? Eso seguía manifestándose como si aquella presencia supiera perfectamente que estaba siendo observada y aún así no tuviera ningún reparo en mostrarse. De hecho, en un momento de la grabación, la sombra parece elevarse, flotando de una manera tal que ningún cuerpo humano podría replicar, llegando casi a bloquear por completo la luz que se filtraba desde el cuarto contiguo. Hay quienes han señalado que aquella sombra podría estar siendo proyectada desde algún edificio cercano. Sin embargo, esto queda prácticamente descartado al considerar que las instalaciones se encuentran resguardadas justo detrás del nuevo edificio del hospital.
Un área a la que el acceso es bastante restringido y en donde difícilmente alguien podría estar transitando de manera constante para generar ese tipo de proyección. Lo más inquietante de todo es pensar en que quizás aquella entidad, ese algo que durante años habitó entre las paredes del Hospital Royal Adelaide, no estaba dispuesta a irse, que mientras los trabajadores llegaban a demoler su hogar, aquello simplemente los observaba desde las sombras, con la intención de quedarse en el lugar mucho después de que los vivos se hayan ido. ¿Crees que lo que estos trabajadores grabaron esa tarde es una manifestación paranormal real? ¿O crees que existe alguna otra explicación detrás de aquella misteriosa sombra? ¿Tú qué opinas? Was it just above that wall? Can you explain that? Si captaste algo aterrador en cámara o tienes algún video que crees podría salir en el canal, mándanos un correo a collaborationvideos.lpm@gmail.com. El último video de esta noche fue documentado por un guardia de seguridad quien trabaja al interior de un tribunal de justicia en los Estados Unidos y que el pasado 23 de febrero decidió compartir su experiencia a través de un foro de Reddit. Toma en cuenta algo, y es que entre los empleados de aquel lugar se ha transmitido durante años una historia que muy pocos se atreven a ignorar. Se habla del espíritu de una mujer que fue condenada a muerte y que desde entonces pareciera no haber abandonado aquellas instalaciones. Algunos empleados han tenido encuentros con ella y su presencia es un hecho conocido entre quienes trabajan ahí. Sin embargo, lo que este guardia lograría documentar aquella noche va más allá de cualquier testimonio anterior. Observen atentamente. La cámara térmica se encontraba enfocando la zona cercana a la puerta principal, pero a simple vista no había absolutamente nadie ahí. Sin embargo, en el monitor se alcanza a ver con total claridad una fuente de calor con forma humana. Una forma que incluso llega a ser un gesto que pareciera ser el de alguien saludando con la mano. Algo que no tendría ninguna explicación lógica dado que aquel pasillo se encontraba completamente vacío en ese momento. Hubo quienes entre los comentarios del foro señalaron que podría tratarse del reflejo de una persona en el vidrio de la puerta, ya que es cierto que el vidrio puede reflejar fuentes de calor y la cámara térmica la registra tal y como si fuera un espejo. Pero el propio autor del video conocía esto, y al analizar detenidamente las circunstancias de aquel momento, aquella explicación simplemente no funciona para él, ya que según dice, en ese instante, justo a su lado y fuera del cuadro, habían 2 oficiales de seguridad más, y ninguno de ellos se encontraba en la posición necesaria para que su reflejo pudiera proyectarse en el vidrio de la puerta. Entonces, ¿crees que lo que se ve en aquel monitor sea realmente el espíritu de aquella mujer condenada que jamás aceptó su destino? ¿O crees que existe alguna explicación que no hemos contemplado aún que pueda aclarar este extraño video? Como siempre, estaré leyendo sus opiniones en la caja de comentarios. Déjanos un like si te gustó este video y comparte el miedo con tus amigos más cercanos. Conmigo es hasta el próximo episodio de La Puerta Macabra.